chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender de tercero de secundaria, del curso de Historia, Geografía y Economía, el programa donde te diviertes y aprendes. ¿Y por dónde lo ves? Pues por USMP TV Aprende con Todo. ¿Recuerdas que el programa anterior hablamos sobre la Confederación Perú-Boliviana? Pues te cuento que hoy también hablaremos de un tema muy importante, como lo fue el impacto de la riqueza del guano que se dio en el Perú durante los gobiernos de Ramón Castilla. ¿No sabes qué es el guano? ¿Ni quién es Ramón Castilla, ni de dónde proviene? Pues no te preocupes que aquí te lo explicamos, así que presta mucha atención al siguiente video. ¡Ahí te va! ¿Qué es el guano? El guano no es otra cosa que la pufi de las aves marinas, focas y murciélagos. Sí, así es. Esta pufi fue utilizada como fertilizante natural acumulado desde tiempos antiguos en las islas del litoral peruano, específicamente en Chincha e Ica. El guano es un fertilizante muy efectivo, ya que cuenta con 3 componentes principales para el crecimiento de las plantas. Estamos hablando del nitrógeno, fósforo... No, ese no. Ah, y también el potasio. ¡Así es! ¿Quién podría imaginar lo nutritivo que vendrían a ser la popó de las aves? El guano constituyó en una gran alternativa ecológica natural para mejorar las cosechas de los agricultores. Incluso hasta la aparición de los abonos químicos, el guano tuvo un gran requerimiento por todo el mundo. Tanto que hasta hacíamos deliveries online. No, mentira. Tanto que llegó a convertirse en uno de los negocios más rentables en nuestro país. En 1802, el famosísimo científico alemán Alexander von Humboldt fue uno de los primeros en recolectar muestras del guano para enviarlas a Francia y pasar por un riguroso análisis. Luego de ello, comprobó que el contenido de nutrientes que poseía el guano era más alto que tu avena por las mañanas. Estos resultados captaron el interés de varios países europeos, especialmente de Inglaterra. Pero Perú no era el único país que producía guano. Claro, teníamos nuestra competencia, y estos eran las islas del Caribe y las costas africanas. Pero por su calidad, los países preferían comprarle al Perú, convirtiéndolo en su favorito. Con el tiempo nuestro país se apoderó de todo el mercado. Para el Perú ya no existía competencia. Y anota este súper dato, Helga. Teníamos el mejor guano y el mundo lo sabía. Vender guano a otro país era un tanto fácil para el Perú, ya que no gastaba millones de soles en el pago a la mano de obra. En cambio, sí invertía mucho dinero cuando se trataba de transportes y comercialización del guano. La etapa de producción del guano en el Perú fue bastante rentable en aquella época. Con todo el apogeo que significó este abono, el Perú empleó varios modelos de comercialización y explotación de este recurso. Estos paradigmas fueron los modelos de arrendamiento, sistemas de consignaciones, la Compañía de Consignatarios Nacionales del Guano y el contrato de Dreyfus. Adaptarse a una de estas nuevas políticas era un verdadero reto para nuestro país. Desde un primer momento, el dueño del guano fue el Estado peruano. Por eso la primera venta de este recurso se dio mediante el alquiler de sus territorios, que obviamente poseían guanos de isla. A esto se le llamó sistema de arrendamiento. El primer afortunado en alquilar estas ricas tierras fue Francisco Quirós, quien se comprometió a pagarle al Estado peruano la cantidad de 10.000 pesos anuales durante 6 años. Poco tiempo después, el Perú se dio cuenta de que este modelo no le convenía y entonces canceló el contrato, ya que la renta que pagaba el empresario Quirós era muy baja, a pesar de que las ganancias que le dejaban las exportaciones eran muy altas. Helga, ¿cómo se nota que don Quirós quería guardar guano para mayo? Perdón, quise decir pan para mayo. Ante esta situación, el Perú no se quedaría con las manos cruzadas y pensaría en una mejor idea para comercializar el producto. Y obviamente para que el país reciba suficientes ganancias como para poder darnos un gustito. Por eso el Estado peruano optó por el sistema de consignaciones. ¿Sabes en qué consistía este nuevo modelo? ¡Muy fácil! El guano fue vendido a casas, pero no cualquier casa, sino a la Casa Gibbs, una compañía británica que se encargaría de comercializar el guano a sus vecinos de Europa. Este contrato duró 5 años
Y al Perú no le fue nada mal. ¿Sabes por qué? Porque el Perú no quería romper su chanchito. Y por eso solicitó en varias oportunidades adelantos y préstamos a estos compradores, utilizando como garantía el mismo guano. Ya en el gobierno de Ramón Castilla comenzaría... Espera. Antes de explicarte, conozcamos quién fue Ramón Castilla. Visitemos el perfil de Castilla en Facebook. Mira, Helga, aparece como Monchito Castilla. Él nació en Tarapacá el 31 de agosto de 1797. Fue militar y presidente del Perú 2 veces. Interesante, ¿verdad? Pero continuemos explicando el modelo de consignatarios nacionales que empezaría en el gobierno de Castilla. Este consistía en darle los mismos beneficios y facilidades sobre el abono, pero ya no a los gringos extranjeros, sino a nuestros hermanos peruanos. Pese a esto, el Estado continuaba con sus préstamos y adelantos, pero ahora con altos intereses. Así es, chicos. Durante el primer gobierno de Ramón Castilla, estos comerciantes peruanos pasaron a tener el control total de la venta del guano en el mercado inglés, lo que significaría que con el tiempo conseguirían grandes fortunas. Además, este sistema se mantuvo hasta 1869. Sin embargo, luego este mismo fue duramente criticado debido a las irregularidades en los contratos y al acaparamiento y la explotación del guano. Por eso, en 1870, el Estado entregó a la Casa Francesa Dreyfus la concesión del guano en calidad de monopolio. Los préstamos siguieron y esto generó una aguda crisis económica en la década de 1870. Veamos qué sucedió. Esta crisis estatal fue un dolor de cabeza para el Perú. Y no solo esto, ya que también estaban los préstamos y adelantos que constantemente hacía el gobierno. Y es que debido a esto, perdieron la mitad de las ganancias que se suponía que debíamos haber tenido gracias al guano. Todo esto tenía muy preocupado a Ramón Castilla, nuestro presidente de aquel entonces. Me hierve la cabeza. Esto está más difícil que jugar Sudoku. Exacto. Y por todo ello, su primer objetivo fue construir un clima de estabilidad política, algo así como un ambiente de buena vibra para nuestro país. Para ello tenía que establecer ciertos acuerdos con los diferentes bandos políticos, incluso llegando a perdonar a sus antiguos rivales. La economía del Perú se encontraba más desordenada que tu cuarto en vacaciones, Helga. Por ello Castilla se encargó de reordenarla, y pues no era para menos, ya que el Perú arrastraba deudas desde inicios de la época de la República. Castilla ya había asimilado todo esto, y por eso inició una serie de trámites para el pago parcial de la deuda externa, una deuda generada por los préstamos solicitados a Inglaterra. Más o menos por el año 1822, esta no era una deuda de 100, 1000 o 10.000 soles. Esta deuda era la deuda del siglo, ya que ascendía más o menos a 3 millones de libras esterlinas, es decir, como a 9 millones de pesos. Castilla no quería saber nada de nada, por eso es que también cancelaría la deuda interna. Esto consistía en el pago de las deudas acumuladas por el Estado desde las guerras de la independencia en adelante. Helga, ¿y sabes más o menos a cuánto ascendía esta deuda? Pues esta pequeñita deuda ascendía más o menos a 4 millones de pesos que involucraban a peruanos o extranjeros que en algún momento apoyaron al Perú en los préstamos otorgados voluntariamente o no, en bienes o en dinero. Ya un poco más relajado, Castilla pudo realizar sus primeras obras en su primer gobierno, como por ejemplo, Helga ya podía asistir a la inauguración del ferrocarril Lima-Callao. Además, debido a que Castilla reorganizó el servicio de correo, Helga ya podía recibir sus mensajes sin ningún problema, además de disfrutar de las instalaciones del alumbrado público, así como las del gas y el agua potable. ¿Ves, Helga? Ya vivíamos un poco más felices. En materia de educación, se estableció el primer reglamento de instrucción pública. También se dictó una medida polémica, la cual respondía a las pretensiones electorales de Castilla: ampliar el sufragio universal para mestizos e indígenas y analfabetos mayores de edad. Con respecto a la defensa nacional peruana,
y debido a su experiencia militar, Ramón Castilla sabía lo importante que era el dominio del mar. Por ello, incrementó la armada peruana con la compra de fragatas, bergantines y un moderno barco de vapor llamado el Rímac. Ramón Castilla, al terminar su periodo de gobierno, gozaba de una enorme popularidad. Y es que este hombre era más famoso que el ceviche y el pisco sour juntos. Todos querían un selfie con él. Castilla aprovechó muy bien su popularidad y por ello lanzó como candidato oficial a las próximas elecciones a su compañero José Rufino Echenique, quien ganaría las elecciones de lejos. Lamentablemente, Echenique venía haciendo las cosas bastante mal, pero la gota que derramó el vaso se dio cuando los peruanos se dieron cuenta que su gobierno estaba cometiendo fuertes actos deshonestos. ¿Cómo? Pues al intentar saldar la deuda interna, se empezó a falsificar las firmas de San Martín y Bolívar, haciendo crecer enormemente las cifras de los gastos que se habían originado durante la independencia. Todos estos actos se hicieron públicos a través de los diarios. Por ello la gente tuvo un gran rechazo contra Echenique e inmediatamente corrieron a buscar a Castilla para que liderara un levantamiento contra su gobierno. ¡Uy, Helga! ¡Escóndete! Porque no sabes la que se armaría. Este enfrentamiento sería encabezado por Castilla desde 1854, contando con el apoyo de la People de los departamentos del sur y de diversos grupos populares al interior del país. Pero algo ocurriría. Ramón Castilla decretaría en Ayacucho la eliminación del tributo indígena un 5 de julio de 1854. Luego de esta medida, derrotó a las fuerzas de Echenique en Iscuchaca, distrito de Huancavelica, y luego se marchó hasta Huancayo, donde firmó algo histórico que quedaría en la mente de todos los peruanos para siempre. Un famoso decreto que anunciaba el fin de la esclavitud en el Perú un 5 de diciembre de 1854. Por este gran hecho, Castilla fue llamado el Libertador, y no era para menos. Helga, ¿creías que acá acababa todo? Pues lamento decirte que te equivocas, porque la verdadera victoria se consumó afuera de Lima, en la batalla de La Palma, donde las fuerzas de Echenique al fin se rendirían un 5 de enero de 1855. Castilla había ganado, y así comenzaba su segundo gobierno con bombos y platillos. En diciembre de 1860, como regalo de Navidad, Castilla le regalaría una nueva constitución al Perú, convirtiéndola en ley suprema hasta 1920. Su segunda presidencia se caracterizó por la liberación de los esclavos y el fin del tributo indígena. Además, continuó con sus políticas de rechazo a las intervenciones extranjeras. ¡Wow! Por todo ello es considerado el mejor gobernante del Perú en la época republicana. La constitución que promulgó Ramón Castilla el 13 de noviembre, que no fue ni liberal ni conservadora, sino moderada, es considerada una de las constituciones que más tiempo ha regido en el Perú hasta 1920. Castilla llevó a cabo varias reformas como establecer la pena de muerte, volvió el sistema de votación indirecta y estableció el funcionamiento de 2 cámaras en el Congreso. Ahora, es tu turno. ¿En qué año el científico alemán Alexander von Humboldt realizó los estudios sobre el guano? ¿1802, 1855 o 1788? Así es. En 1802, Alexander von Humboldt envió muestras a Francia para su análisis. ¿Cuántos modelos de comercialización del guano existieron? ¿2, 5 o 4? Correcto. Existieron 4 modelos. Estos fueron el sistema de arrendamiento, sistema de consignaciones, la compañía de consignatarios nacionales y el contrato de Dreyfus. ¿En qué periodo se dio el segundo gobierno de Ramón Castilla? ¿1847 a 1853? ¿1855 a 1862? ¿O 1788 a 1852? Así es.
El segundo gobierno de Ramón Castilla se dio entre los años 1855 a 1862, luego de vencer a José Rufino Echenique en la batalla de La Palma. Hoy aprendimos que el abono es un fertilizante natural de aves marinas y murciélagos, ubicados en las Islas Marinas, específicamente en Ica y Chincha. Además, el alemán Alexander von Humboldt fue el primero en realizar investigaciones sobre el guano, demostrando sus importantes nutrientes. Por otro lado, existieron 4 modelos de comercialización del guano. Estos fueron el modelo de arrendamiento, sistemas de consignaciones, la Compañía de los Consignatarios Nacionales del Guano y el contrato de Dreyfus. También aprendimos que la Casa Gibbs fue una compañía británica que se encargó de comercializar el producto del guano a los países de Europa por un periodo de 5 años. Ramón Castilla inició una serie de trámites para el pago parcial de la deuda externa, deuda que ascendía a los 9 millones de pesos. Dentro de las obras más importantes de Ramón Castilla en su primer gobierno, se encuentra la inauguración del ferrocarril Lima-Callao y la organización del servicio de correo. Por otro lado, en el gobierno de José Rufino Echenique se dieron diversos actos de corrupción. Esto originó que Castilla se subleve y regrese al poder. Por último, hoy aprendimos que el segundo gobierno de Ramón Castilla se dio entre los años 1855 y 1862 y se caracterizó por la liberación de los esclavos negros. ¿Has escuchado esa famosa frase guardar pan para mayo? Sí, ¿verdad? Esta frase significó guardar lo necesario para futuras situaciones difíciles y si se nos presenta algún inconveniente. Si el Perú hubiera guardado pan para mayo, otra sería nuestra realidad, ya que el mal uso del dinero en la época del guano impidió su desarrollo. Debemos ser precavidos y ahorrar para tener reservas suficientes cuando se nos presente alguna etapa complicada. Quizás puedes ahorrar la propina que te da papá, mamá o abuelita y que te puede servir en adelante. Sé inteligente y ahorra. ¿Sabías que? El presidente José Rufino Echenique ofreció libertad a todos los esclavos que pelearon por el ejército constitucional en su gobierno, ya que Ramón Castilla y Domingo Elías planeaban destituirlo. Pero Ramón Castilla lanzó una oferta mucho más atractiva a la población. ¿Cuál fue? Pues nada más y nada menos que la libertad para todos los esclavos en general. Sin embargo, cuando llegó al poder, dio libertad a todos los esclavos, excepto a los esclavos que defendieron al expresidente Echenique. Ahora ya lo sabes. Uy, con todo este dinero creo que podría irme de viaje o comprarme mis zapatos preferidos. Pero creo que mejor lo ahorro y cuanto más dinero tenga ahorrado, podré invertirlo el doble y darme ciertos gustitos. Bueno chicos, el programa ha llegado a su fin. Espero que hayas aprendido mucho, pero mucho sobre Ramón Castilla y lo importante que fue el guano en el Perú. Ah, y no olvides darle like a nuestra página de Facebook Tiempo para Aprender y compartirla con tus amigos. Y sigue en sintonía de USMP TV, aprende con todo y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre los procesos que ocurrieron en la década de 1860. ¡No te lo pierdas!